La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga, su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Es un privilegio para mí poder llegar hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo, y agradezco a Dios por esta oportunidad que me concede de poder transmitir este nuevo programa, Así dijo Dios. Hoy tenemos un caso de un pastor, el pastor Cristian. Este pastor nos cuenta una situación que no solamente a él, sino también a muchos creyentes y personas que no conocen a Dios han tenido que enfrentar durante su vida. Una situación realmente difícil, una situación dolorosa, triste, lamentable, porque miles y millones de personas en el mundo entero han caído en este flagelo. Unos, gracias a Dios, al milagro de Dios, al poder de Dios, han podido salir victoriosos. Otros, tristemente, siguen allí involucrados, esclavizados por el mal. Otros, tristemente, han muerto en esa condición y muchos se han perdido. Miremos cuál es la problemática que Cristian, este pastor, nos presenta hoy con una gran angustia en su corazón y que la vamos a tratar a la luz de las Escrituras. Escuchemos el testimonio de Cristian. Que la bendición de Dios sea sobre cada familia. Soy Cristian, tengo 42 años. Y sirvo a Dios en el ministerio pastoral desde hace 12 años. Tengo 2 hijos, el mayor tiene 15 años, y el menor 12. Hace unos meses atrás, mi hijo mayor se involucró en las drogas con unos compañeros del colegio. Hay días que no viene a casa, y hay varios hermanos de la congregación, y compañeros del ministerio que lo han visto drogándose. Esto es muy doloroso. Mi gran conflicto radica en que mis autoridades me han dicho, que si yo recibo a mi hijo en casa, debo abandonar el ministerio. Porque con este testimonio de mi hijo, no soy apto para el ministerio. ¿Debo sacrificar a mi hijo, por el ministerio? Jamás pensé que esto me pudiera pasar a mí. No sé qué hacer, ¿me puede orientar? Gracias. Esta, sin lugar a dudas, es una condición lamentable y triste. Digamos que todo lo que le está aconteciendo al pastor Cristian en este momento es doloroso, es triste, vergonzoso también. ¿Quién de nosotros quisiera tener un hijo que esté involucrado en las drogas, que se haya apartado en este caso del camino de Dios, como le pasó a su hijo, por estar involucrado con malas amistades? Si bien es cierto que el tema da para muchísimos programas y para poder hablar con cada situación que se ha presentado aquí, ¿por qué el hijo de Cristian ha estado involucrado con amistades mirando como acaso su padre no lo sabía? Bueno, no es ese el problema que vamos a tratar. Si hay un descuido de parte del padre, y reconozco también como pastor que muchas son las tareas que nosotros como siervos del Señor estamos llamados a realizar. Digamos que tenemos un arduo trabajo y con esto tampoco de ninguna forma estoy justificando el descuido que se deba tener a los hijos, o que en su momento dado nuestros hijos hayan sido involucrados en algo que a Dios no le agrada y de lo cual sin lugar a dudas nosotros no estaremos jamás de acuerdo, como es el caso de él. Note que el pastor Cristian dice: nunca pensé que esto me pudiera suceder a mí. Esto mismo muestra pues que ha sido un hombre consagrado a Dios, que ha procurado el bienestar de su familia como cualquier padre responsable y como cualquier siervo del Señor, cualquier ministro, va a estar preocupado por mantener su hogar, su familia, en un maravilloso testimonio para la gloria de Dios, y también porque de una u otra forma nos constituimos en el ejemplo, modelo a seguir de la iglesia. Sin embargo, nadie ha dicho, y Dios no lo ha establecido en su palabra, que el pertenecer a uno de los 5 ministerios que Dios ha establecido
nuestros hijos deban o tienen que ser perfectos, Dios habla de la corrección que debo hacerle. Dios dice que los tenga en sujeción con toda honestidad, pero de hecho hay unas etapas en la vida donde nos es de alguna manera fácil poder educar, corregir, levantar a nuestros hijos y encaminarlos por el camino del Evangelio. Sin embargo, ellos también son personas y llegará el momento en que en esa pubertad, cuando este adolescente está pasando de ser ese niño a convertirse ya en un joven y posteriormente en un adulto, empieza a tener una serie de dificultades y luchas en su mente, en su corazón, está definiendo muchas cosas en su vida. Vuelvo a repetir, no justifico el pecado de nadie, de ninguna persona, de ningún hijo de pastor, pero se ha dicho de paso, ¿cuántas veces nosotros como ministros del Evangelio nos preocupamos porque los hijos de los hermanos de la congregación que pastoreamos y que representamos estén bien, bendecidos, ministrados y en ocasiones por nuestro mismo ejercicio pastoral y la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros de la cual Dios nos ha asignado, descuidamos en ocasiones a nuestros hijos, no les prestamos la debida atención, de alguna manera porque damos por sentado que estar haciendo nosotros el trabajo de la obra del Señor trae, sin lugar a dudas, una protección para nuestro hogar y familia, y eso es cierto, pero tampoco nos dice Dios que descuidemos nuestra familia. No estoy tratando en este caso si Cristian es o no responsable de que su hijo haya caído en el flagelo de las drogas. Lo que estamos tratando es la problemática que él está afrontando en este momento y que puede ser, vuelvo a repetir, no solamente de pastores, de líderes, sino también de hermanos de la congregación y de cualquier padre de familia que pueda estarme escuchando que está pasando por problemas similares. Me preocupa porque Cristian está diciendo que sus dos hijos se levantaron y veo yo, por los años que él lleva, tiene 12 años y su hijo menor tiene 12 años, lo cual indica que como de 3 años era su hijo cuando Cristian empieza a ejercer el ministerio, que son exactamente los años que tiene su hijo menor. Ahora, su hijo mayor ya tiene 15 años y se ha involucrado con sus amigos del colegio. Note algo, él tiene la base de la raíz del problema. Su hijo mayor ha estado teniendo una relación de amistad con compañeros obligatoriamente nocivos. Pero note algo, como pastor, Cristian está ejerciendo su labor en la congregación y no puede estar obligatoriamente todo el tiempo de estudio donde él se involucra en el colegio con determinadas amistades, aunque si bien es cierto, debe tener la instrucción de su padre que es pastor, o en este caso de sus padres. Pero cuando él ha descubierto esto, porque no todas las veces los hijos nuestros como pastores o como cualquier hijo tienen la suficiente confianza en sus padres para decirles me está pasando esto, tengo esta situación, se me presentó tal dificultad. No con frecuencia ese asunto se da. Obviamente, como padres estamos educando, corrigiendo a nuestros hijos, dándoles instrucciones y preparándoles para enfrentar el mundo en el cual ellos también tienen que tener un desarrollo, en este caso, de su vida cristiana, de su vida espiritual. Pero su hijo mayor ya ha caído en las drogas. Su conflicto radica en que Cristian dice, ahora varios hermanos de la congregación y aún compañeros del ministerio han visto a mi hijo drogándose y obviamente algunas personas le habrán hecho el seguimiento, por lo que él nos narra, y dice, en ocasiones mi hijo no viene a la casa. Eso muestra que todavía tiene acceso a su casa y que su papá está tratando con esta dificultad que él está presentando. Pero ahora las autoridades del pastor Cristian le han dicho enfáticamente, usted no puede seguir oficiando en el ministerio pastoral, porque su hijo, el testimonio de su hijo hace que usted no sea apto para el ministerio. Y la pregunta de cómo se llama este programa, o como lo hemos intitulado, ¿sacrifico a mi hijo por el ministerio? Ese es un problema que ha
hecho que muchos ministerios preciosos hayan tenido que renunciar a tan maravillosa labor a la cual Dios les ha llamado y han tenido que abandonar ese ejercicio pastoral hermoso, privándose no solamente ellos del privilegio, del honor y de la bendición maravillosa que Dios concede cuando llama a alguien al pastorado o a cualquiera fuera el ministerio, sino también a multitudes de personas que a través de ese ministerio también han sido bendecidas, ministradas, edificadas. Supongo yo que todos los pastores en el mundo entero en alguna ocasión hemos tenido que enfrentar uno o varios casos de hermanos de la iglesia local, de amigos o familiares de algún miembro de la congregación con sus hijos emproblemados en las drogas, involucrados también en la delincuencia y tantos otros casos que hemos visto que tristemente son lamentables y que denigran, deterioran el vínculo familiar y que hacen que se tomen en ocasiones decisiones mucho más por la premura de la presión social que les rodea, de qué dirán los demás. Cristian dice, mis autoridades me han dicho. En este caso, quien ejerce una autoridad sobre él, superiores, ministros superiores a él, le han dicho que no puede seguir ministrando la palabra del Señor, que no puede ejercer más el ministerio. Yo no estoy diciendo que si un hijo es antisocial, es un hijo que se comporta mal, que ha cometido un crimen, bueno, lo que fuera, o en este caso, que ha caído en el pecado de la drogadicción, que ha caído en los vicios, que ha caído en este mundo bajo, del cual muchos les ha sido imposible salir. ¿Y cuántos de ellos gritan a los demás que se quieren acercar diciéndoles preventivamente, por favor, ni se le ocurra a usted probar jamás esto, porque uno nunca tiene el dominio ni el control, por el contrario, esto lo domina uno y es una fuerza mayor? Cristian tiene una gran angustia. ¿Sacrifico a mi hijo? ¿Lo dejo que se pierda? ¿No lo rescato? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer en medio de recibirlo con frecuencia para orientarlo, para ayudarlo? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Lo sacrifico? ¿Lo dejo que se vaya por el abismo? ¿Que se pierda totalmente? Porque al fin y al cabo mis autoridades me han dicho que si yo lo abandono, que si yo lo dejo que él siga su camino, pues entonces puedo seguir ejerciendo el ministerio. ¿Qué hago?, nos pregunta con angustia y no da para más esta situación. Note que ya él ha hablado con sus autoridades y por eso está refiriéndose a nosotros. Quiero tener un consejo porque allí ya lo tengo claro. No puedo seguir ejerciendo el ministerio. ¿Sacrifico a mi hijo? Es la gran pregunta en este programa. ¿Lo dejo que se hunda, que se pierda para poder salvar el ministerio y servirle a Dios de tiempo completo para no perder este privilegio? Creo que el conflicto es grande. Sin lugar a dudas, me pongo en los zapatos de Cristian. Agradezco a Dios que hasta el día de hoy, y espero que nunca eso vaya a acontecer, que venga a tocar el seno de mi casa, de mi familia. Pero muchos casos hemos tenido que ayudar a solucionar. Y es claro, si a mí me preguntasen, ¿qué pensaría usted si eso le aconteciera? Pues uno nunca va a decir de primera mano, para quedar bien delante de una sociedad, que, que a su hijo pues le va a abrir las puertas de la casa y no va a pasar nada. No, obligatoriamente uno se va a indignar porque no fue esa la enseñanza ni el ejemplo que uno le dio a sus hijos. De hecho, este servidor en algún momento de su vida fue involucrado también con las drogas y yo le he compartido a mis hijos precisamente de eso, del peligro que es entrar en esferas del diablo donde, de no ser por un milagro de Dios, es imposible salir de muchas situaciones adversas de maldad y de pecado. Le agradezco a Cristian. Pastor, gracias por depositar su confianza en nosotros de que le podemos orientar de alguna manera. Primero que todo lo considero. Lo considero porque tiene que ser una situación muy difícil. Ya le digo, yo no la he vivido y no la quiero vivir, pero sí he tenido que acompañar a personas en su problemática con sus hijos y veo cómo ellos sufren, cómo lloran y cómo realmente su vida se desmorona de ver la situación tan tremenda que tienen que afrontar. Y no solamente ellos, sino la presión social que recae sobre ellos, porque tan fácil es señalar
el pecado de otro y juzgar. Uy, si mi hijo fuera así, yo lo echaría de la casa. Yo mismo decía eso con tanta seguridad, pero en vista de ver a tantas personas con problemas de hijos y también a veces de esposos o gente de la familia involucrada en las drogas, realmente es un asunto de prestarle mucha atención y de escuchar qué fue lo que dijo Dios. Por tanto, Cristian, quiero decirles en esta hora, así dijo Dios. Vamos a mirar el consejo de la palabra del Señor y en esta ocasión Dios me ha concedido que le comparta unas citas bíblicas, unas citas que quiero mencionarle para que podamos dilucidar este caso. ¿Qué dice la palabra del Señor? El primer texto que Dios me ha dado para usted, Cristian, está en Miqueas, en el capítulo 6, del versículo 6 en adelante. Ese título que aparece allí en la Biblia dice, lo que pide Jehová. ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que Él le pide a cada persona? Y dice la palabra del Señor en el verso 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Aquí está hablando de un adorador, de una persona que conoce a Dios, y cuánto más Cristian y nosotros los ministros de Dios conocemos a Dios. Tenemos experiencias con Él maravillosas. Lo que está diciendo el profeta es, ¿cómo me presentaré delante de Dios? ¿Cómo se agradará a Dios en que yo me presente delante de Él y que lo pueda adorar, que pueda adorar al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, es decir, con sacrificios. Verso 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Es decir, lo que está diciendo el profeta es, ¿cómo quiere Dios que yo me presente delante de Él? ¿Se agrada acaso el Señor de que yo haga multitud de sacrificios? ¿Que le traiga millares de carneros? ¿Que le ofrezca 10,000 arroyos de aceite? Es decir, ofrendas líquidas, libaciones. Y escuche algo que me conmueve. Daré mi primogénito, mi hijo mayor, y por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es decir, el caso que está tratando el profeta es contrario. No es por el pecado de otro, él lo está hablando como si fuera su propio pecado. Dios se agradará de que yo sacrifique a mi hijo mayor por mi pecado, porque yo fallé a Dios. Si no lo acepta Dios, menos va a aceptar que sacrifique a mi hijo entregándoselo al diablo, al mundo, al pecado, a la maldad, para salvaguardar un ministerio. Y ahí quiero ser enfático. El versículo 8 dice el Señor, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Cristian, y cualquier padre que me esté escuchando, ¿qué pide Dios de ti? Solamente, y menciona 3 cosas, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí habría que aplicar obligatoriamente este principio. ¿Qué pide Dios? ¿Sacrificio de hijos por pecados? No. Y vuelvo y digo, aunque el profeta, la pregunta que está haciendo Dios a través de él es que un padre ofrezca a Dios un sacrificio, a su hijo mayor, que lo sacrifique porque el padre fue el que pecó. Pero si no lo acepta Dios, menos va a aceptar que yo sacrifique a mi hijo para poder salvar algo que ya Dios me entregó. Por tanto, Cristian, aquí encontramos el primer consejo de parte de Dios. Dios no quiere sacrificios. Y lo que menos le estaría pidiendo Dios en este momento es, sí, deje que su hijo se pierda. Al fin y al cabo, para mí, si estuviera Dios de acuerdo, estaría diciendo, es más importante que tú seas pastor a que se pierda tu familia. Dando eso a entender que a Dios no le interesa la familia pastoral, cuando es Él quien nos ha dado tantas buenas directrices precisamente para mantener en armonía a la familia y ser un testimonio limpio para la congregación que pastoreamos. Cristian lo dice enfáticamente, nunca pensé que esto me llegara a suceder. ¿Qué muestra eso? Pues es un hombre de Dios, tiene principios que ha establecido en su familia y a cualquier persona le puede suceder. Yo conozco gente intelectual, gente con muchos talentos y con tantas buenas cosas que sencillamente en un momento de depresión, de engaño por las tinieblas, fueron visitados y fueron involucrados en ese maldito mundo de las drogas hasta que los destruyó.
Primer consejo para Cristian. ¿Debo sacrificar a mi hijo? No. Le está diciendo Dios, haga justicia. Humíllate ante tu Dios. Ama la misericordia. Vamos a mirar qué más nos dice Dios en su bendita palabra. El apóstol San Pablo mencionó algo que me llama mucho la atención. Esta epístola es muy fascinante porque nos confronta con realidades que todos tenemos que en algún momento vivir o que nos permite Dios observar para que aprendamos a tomar decisiones en la vida. ¿Debo sacrificar a mi hijo? Gálatas capítulo 6, así dijo Dios, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y aquí obligatoriamente cabe dentro del contexto los hijos de los inconversos, los hijos de los creyentes, los hijos de los líderes y también los hijos de los pastores. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, en este caso, las autoridades del pastor Cristian, ¿quién más espirituales que ellos? De hecho, son autoridades sobre un pastor. Vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, y note algo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo dice Dios tan claramente. Ayuden a ese muchacho, no sea que de pronto a ustedes también les pueda permitir Dios que sus hijos sean involucrados en lo mismo. Y casi que me parece estar escuchando voces gritando y diciendo, me guarde Dios porque mis hijos donde llegaran a eso yo sí se los entregaría directamente al diablo, pero no perdería el ministerio. Yo pensaba también hace muchísimos años, en mi ignorancia, que la mejor solución era hundir a una persona o dejarla que se pierda a hacer algo en pro de ella. Dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, quien pretenda decir que vive para Dios y que es una autoridad espiritual, pero no tiene la capacidad, la misericordia, el amor, la justicia, precisamente, de restaurar a una persona que ha caído, entonces, ¿dónde está el ejercicio pastoral? ¿Dónde está el ejercicio de los líderes espirituales que Dios ha plantado en cada congregación y que nos ha dado una responsabilidad muy grande? Yo he visto que cuando se ha presentado alguna dificultad en el hogar pastoral, en la familia pastoral, ¿por qué tener que ocultarle a la congregación local de dicho problema? ¿Acaso no somos una comunidad, no somos una hermandad? ¿No es mejor decirle a todos los hermanos, hermanos, se me presentó tal problema, les ruego que me ayuden a orar, esto se salió de mis manos, si alguien me puede colaborar, me puede orientar, si alguien puede ayudarme para que mi hijo no se vaya a perder? Creo que ese es el proceso que debiéramos hacer todos en un momento dado de una dificultad donde nosotros no podamos manejar la situación. Entonces San Pablo lo está diciendo claramente, si alguno fue sorprendido en alguna falta, porque Cristian lo dice, no solo miembros de la congregación, sino compañeros del ministerio, lo han visto drogándose y me han compartido de eso. Pero la pregunta aquí yo diría, ¿alguien de los que lo ha visto le ha ido a predicar a ese muchacho? ¿Le ha ido a concientizar? ¿Le ha ido a restaurar? ¿Le ha ido a decirle que se vuelva de ese mal camino? Porque sin lugar a dudas le va a esperar un fin doloroso, trágico y terrible que Dios ni nadie desea para él. Por tanto, ya hemos dicho, Dios no le está diciendo, Cristian, sí deje que su hijo se pierda. No, le está diciendo, use misericordia con él, haga justicia con él, humíllate ante tu Dios, pero no lo sacrifiques. Dios a través del apóstol Pablo, en este segundo consejo, le está diciendo, pues el que sea espiritual, restáurelo con espíritu de mansedumbre. Y note que una cosa no está diciendo Dios, porque quien haya caído en determinada falta pierde el ministerio. De hecho, las epístolas pastorales no hablan de que nadie pierda el ministerio porque su hijo pecó. Lo que le está diciendo es que lo corrija, que lo ayude en el proceso y lo restaure y lo levante. Pero no encuentro hasta el día de hoy, de más de 30 años leyendo la Biblia y habiéndola leído muchísimas veces, de Génesis a Apocalipsis, y no he encontrado, y por ende no encontraré, que Dios diga, porque son los hombres quienes establecen muchas veces
normas humanas a su acomodo, pretendiendo ser más justos que Dios, más buenos que Él, pero hasta aquí Dios lo que nos ha dicho es, busquen el bienestar y la restauración de este muchacho. No estoy con esto diciendo tampoco que eso no presente un mal testimonio para el ministerio del pastor, claro que sí, pero él no le está ocultando. Él está luchando para poder ayudar y rescatar a su hijo. Ahora, pongamos este caso. Si a la autoridad de Cristian, a uno de sus hijos le pasara lo mismo, ¿qué esperaría esa autoridad? Que todos los ministros que están bajo su autoridad se vuelquen contra él y le digan, usted menos puede ejercer el pastorado y el ministerio porque su hijo pecó. Bueno, el que pecó fue su hijo. Ezequiel capítulo 18, el verso 4 y 20, Dios dice enfáticamente, todas las almas son mías, así como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, la salvación es un asunto individual. Y cuando Dios nos llama a nosotros, al ministerio, en este caso al pastorado, mis hijos no son pastores, ni son pastorcitos. Mis hijos son mis hijos y por ende un miembro más de la congregación que pastoreamos. Claro, tenemos una grande responsabilidad, la cual hemos mantenido con la ayuda del Señor, pero eso no significa que nuestros hijos sean perfectos. De hecho, nadie lo hay. O hacemos aquí el paréntesis. Cuando al hijo de un creyente le cae en la drogadicción o en algún otro pecado, ¿no ha sido también el trabajo del pastor Cristian y de cada uno de nosotros ayudar a restaurar a esas personas? ¿Por qué entonces, cuando es para el hijo del pastor, se tiene que aplicar fuertemente algunos textos malinterpretados para querer que una persona se pierda o, en su defecto, que este pastor, su padre, pierda también el ministerio? El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, bueno, allí encontramos un pasaje muy bonito que habla precisamente acerca de un padre que tenía dos hijos y aunque no es perfectamente o exactamente el mismo caso, lo que quiero resaltar de este pasaje es la actitud que Dios manifiesta y que todo el mundo la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Dice, para resumir el texto, desde el verso 20 del capítulo 15 en adelante, y levantándose vino a su padre, el muchacho que había pecado, el hijo que había pecado, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, note que el padre cuando ve al hijo, el hijo que se ha descarriado, que se ha perdido, que se ha corrompido, y pongámoslo aquí como una aplicación porque cabe perfectamente y no estamos manoseando el pasaje ni obligándolo a decir lo que yo quiera decir. El hijo se pierde, que es lo que narra el hecho, toma los bienes, es el hijo menor, y se va de la casa, malgasta sus bienes, tiene que aguantar hambre, pasar necesidades, pero él allí reflexiona. En la casa de mi padre por lo menos hay comida. Los servidores, los sirvientes, los esclavos de mi papá, por lo menos alimento tienen un techo. No, esta vida es muy dura. Yo me voy a volver a la casa de mi padre porque he pecado contra Dios y contra mi papá. Y eso es lo que él hace, reflexiona. Pero note algo. Su padre no lo había sepultado. Mi hijo se perdió, que se lo cargue el diablo. No, él lo estaba esperando porque dice la escritura que cuando le vio el padre no le dijo, ah, mire este sinvergüenza, ahora sí llegó después de que está revolcado y arrastrado por los demonios. No, no le dijo nada, no le reprochó. Dice la escritura que el padre salió corriendo, lo abrazó, lo besó y él le dijo, es el hijo el que tiene la reflexión, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Algunos hasta también suponen y piensan que cuando un creyente peca, deja de ser hijo de Dios e inmediatamente Dios, Jesucristo mismo, le traspasa la documentación, la paternidad y se la entrega al diablo. La Biblia no dice eso. Dice, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco. Él en la reflexión dice, ya no merezco ser tu hijo. Pero el padre le dijo, note algo, no al hijo, sino a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en los pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos una fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
Este relato que todos lo hemos predicado y lo hemos escuchado muchas veces, en ocasiones como que argumentamos y le queremos cambiar y modificar, y entonces el hijo tal cosa y el papá lo regañó. El papá no lo regañó, el papá estaba feliz y lo estaba esperando. Corrió, lo abrazó y lo besó. Esa actitud, cuando se ve en el andar diario de un hijo y de un padre saludándose cuando se encuentran, un abrazo, un beso de respeto, de amor, de afecto, de cariño. Es decir, este padre, cuando ve a su hijo, para él no importa lo que haya pasado con su hijo. Para él es más importante, regresó. Y el solo hecho de que haya regresado, pues me da la confianza de que lo voy a poder rescatar y lo voy a poder restaurar otra vez a la familia. De hecho, no le pregunta nada por simple lógica. ¿Qué le esperará a un joven, a un hijo, por mayor que sea? ¿Qué le esperará fuera del camino de Dios? Su padre lo que hace es una fiesta y se regocija porque lo han rescatado. ¿Quién fue el que se enojó? El hijo mayor. En este caso, las autoridades mayores del pastor Cristian son los que están ofendidos, porque si Cristian no abandona a su hijo en el pecado y en la maldad donde está, en lugar de restaurarlo y ayudarlo a restaurar, perderá el ministerio. Qué triste que los hombres determinen sobre los ministerios que Jesucristo compró con su precio de sangre en la cruz y dio dones a los hombres, dones ministeriales. Un hombre, porque tiene una posición y una autoridad, determine: usted no puede ser pastor. Hasta aquí yo veo que cuando Dios llama a alguien al pastorado, tendrá que entregarle cuentas a Dios de ese pastorado. Y Dios dice en su palabra que el llamamiento y los dones son irrevocables. No habla si comete esto o aquello, perdió todas las cosas. De esto ya he dicho, hay muchísimo de qué hablar, pero estamos refiriéndonos al caso del hijo mayor del pastor Cristian, a quien queremos ayudarle en esta hora. De hecho, en ese mismo pasaje de Lucas, en el mismo libro de Lucas, dice la escritura, y me llama la atención del capítulo 6, el verso 37, que Dios dice enfáticamente algo. Jesucristo está hablando aquí. Así dijo Dios: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Acaso le han dicho a Cristian sus autoridades: hermano, lo entendemos, vamos a ayudarle a orar, no se desanime, no vaya a abandonar el ministerio? Mire cuál sería el consejo de Dios. Ni se le vaya a ocurrir ahora abandonar el ministerio. Es ahora donde lo vamos a fortalecer, vamos a orar, vamos a entrar en un ayuno, vamos a reprender al diablo que tiene atado a su hijo y vamos a buscar todos los medios para poderle brindar a su hijo una ayuda para poderlo rescatar. Esto es lo que está diciendo Dios. No hay otra forma. De hecho, hay un texto también que quiero tomar en este momento, porque así dijo Dios. Lo tengo allí en Santiago capítulo 5, el versículo 20. Dice la palabra del Señor. Leo el verso 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué hacemos con ese versículo? ¿Lo botamos a la basura porque no se ajusta a la doctrina de los líderes del pastor Cristian? Aquí lo que Dios está diciendo es que si alguien se desvía del camino, pues hay que procurar. Y hubiera bastantes textos para hablar. La oveja perdida, en la parábola de las 100 ovejas. No deja, dice, a todas para ir a buscar a una. ¿Por qué entonces le está reclamando el concilio, los líderes, a Cristian que abandone el ministerio si no determina no ayudar a su hijo? No es eso lo que Dios está diciendo. Dios quiere que Cristian pueda rescatar a su hijo. ¿No sería maravilloso que cuando el hijo de Cristian vuelva a la congregación va a haber una fuerza mayor porque todos los hermanos de la iglesia local oraron, ayunaron, reprendieron al diablo, se unieron, lo visitaron, le compartieron, lo motivaron, lo fortalecieron, lo restauraron? Y si los líderes que tienen autoridad sobre el pastor Cristian hicieran de igual manera un trabajo, yo les pregunto, cuando el hijo de Cristian vuelva, ¿no va a haber un regocijo en la congregación local? Precisamente para decir: hermanos,
Si hay personas que tienen problemas con lo mismo, vamos a ayudarlos, se van a abrir puertas. De hecho, ¿por qué cree que hay lugares y centros de rehabilitación cristianos? Precisamente por eso, porque alguien determinó que había que hacerles un seguimiento, ayudarlos, bendecirlos y poder rescatar a tantas personas con este pecado. Por tanto, Cristian, así dijo Dios, no quiero que sacrifiques a tu hijo, ayúdalo, restáuralo y tráelo a mis pies para que todos podamos regocijarnos. He estado esperando a tu hijo y estoy tratando con él también. No obedezca y de pronto puede ser que le estén diciendo, entonces le retiramos las credenciales ministeriales. Por eso no se preocupe, Dios fue el que lo ungió, usted seguirá siendo un hombre de Dios. Rescate a Cristian, ayude a su hijo que lo necesita ahora más que nunca. Si alguno de ustedes en esta hora tiene una problemática similar y quiere compartirla con nosotros para que la podamos dilucidar a la luz de las Escrituras, escríbanos al correo que aparece en pantalla y con mucho gusto aquí estaremos para bendecir su vida, porque así dijo Dios. No sacrifiques a tus hijos que pecaron, restáuralos. Dios les bendiga. Así dijo Dios. Visítanos en nuestra página mieclesia.org. Allí estará disfrutando de predicaciones de poder de la palabra del Señor. También podrá tener la bendición de disfrutar de conferencias por grupos, damas, caballeros, líderes, pastores, jóvenes. Hay un segmento muy especial donde Eclesia Kids, a través del Club de la Alegría, le traerá bendición, beneficios a esos niños para que se llenen también de la palabra del Señor. Testimonios maravillosos que estarán edificando su vida, que le estarán siendo de una bendición maravillosa y algo especial. El Seminario Interdenominacional de Capacitación para Líderes y Obreros El Ciclo, donde podrá ingresar, inscribirse y disfrutar de toda una formación teológica para la gloria del Señor. Les esperamos. Dios les bendiga.